Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del material de grafos. Con esto terminaríamos el capítulo 10. Ya habíamos comenzado con este material la clase pasada. Estos son los conceptos de grafos que ya habíamos discutido. Habíamos visto lo que era un grafo, los vértices, las aristas. Habíamos visto lo que es el grado de un vértice, matrices de adyacencias y de incidencias. Vimos lo que eran caminos y ciclos, particularmente vimos lo que son caminos de Euler, caminos de Hamilton, ciclos de Euler, ciclos de Hamilton. Vimos las condiciones necesarias y suficientes para que un grafo tenga un camino o un ciclo de Euler. Conceptos que vamos a discutir en esta presentación muy rápidamente: grafos isomorfos, grafos completos, subgrafos. Particularmente vamos a dar la definición de lo que es un subgrafo extendido o expandido, grafos bipartitos y árboles. Comenzamos con los grafos isomorfos. Dos grafos G1 y G2 son isomorfos si y solo si tienen la misma cantidad de vértices y aristas, pero esto no es suficiente. Además, tiene que existir un pareo de los vértices y las aristas, de tal manera que si dos vértices en el primer grafo son adyacentes, entonces los que están pareados, los vértices correspondientes en el segundo grafo, también tienen que ser adyacentes. O sea, básicamente la diferencia entre dos grafos isomorfos puede ser simplemente que están representados gráficamente de forma distinta, o que los nombres de los vértices o las aristas pueden diferir. Y simplemente con cambiarle el nombre a esos vértices o aristas, pues entonces los grafos se vería que son completamente equivalentes. Se dice que dos grafos isomorfos son grafos equivalentes. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos este grafo. Este grafo es un grafo muy sencillo, ¿verdad? Los ejemplos que vamos a discutir en este material van a ser sencillos para que sea explicativo. Tenemos un grafo que básicamente son 4 vértices. Cada vértice tiene un grado 2 y forman un ciclo muy sencillo. Ese grafo es isomorfo a este grafo que está aquí. Si ustedes ven, tenemos igual 4 vértices, también tenemos 4 aristas, pero más que eso, tenemos que los... Aquí básicamente la estructura que tiene el grafo, tú puedes ver que se forma un camino sencillo que va de un vértice a el mismo vértice. De hecho, no debo decir que es un camino, sino que es un ciclo. Lo mismo ocurre en este grafo. Si yo empiezo con este vértice, vengo para acá, luego para acá, luego para acá y luego para acá, tengo exactamente el mismo ciclo, el equivalente a este. Ustedes ven básicamente lo que hemos hecho es que este vértice puede ser este mismo y este vértice puede ser este mismo, pero entonces este vértice sería equivalente a este de acá, que es adyacente al primero y es adyacente al último, que sería entonces este de aquí, que es adyacente al último, que sería este de acá. Así que básicamente estos dos grafos son isomorfos, son grafos equivalentes. Es como coger estos dos vértices de acá abajo y hacerle un twist, ¿verdad? Desplazarlo para que se conviertan en estos dos y entonces las aristas pues se cruzarían. Así que pueden ver que básicamente los grafos en realidad son equivalentes. Y también son equivalentes a este otro que está aquí, que simplemente lo que hemos hecho es cambiar un poco, es como rotar este grafo. Si tú lo rotas simplemente hacia la derecha o hacia la izquierda, caes en este grafo de acá. También tenemos 4 vértices con 4 aristas, todos los vértices son de grado 2 y forman un ciclo sencillo. Si empezamos aquí, podemos ir a este vértice o a este, después a este y después a este. Entonces básicamente el mismo grafo que estos tres. Así que estos tres grafos son grafos isomorfos. Que grafos isomorfos son grafos que son grafos equivalentes, simplemente que están representados de una forma un poco distinta, pero que en realidad la estructura del grafo es exactamente la misma. Vamos a definir lo que son grafos completos. Un grafo es completo si y solo si cada par de vértices son adyacentes entre sí. O sea que están todas las aristas posibles están en el grafo. Al grafo completo de n vértices se le conoce como K sub n, K mayúscula sub n. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este sería K sub 2, es el grafo completo que tiene dos vértices y una sola arista que une esos dos vértices. Si tenemos tres vértices, estamos hablando de K sub 3,
tenemos el triángulo, todos los vértices están conectados con esas tres aristas. K sub 4, tenemos este grafo que está aquí, todas las aristas están conectadas entre sí. Si ustedes se fijan, para nosotros, si yo quiero ahora buscar cuál es K sub 5, el grafo completo que tiene 5 aristas, perdón, 5 vértices, lo que tengo que hacer es, yo puedo añadir un vértice por aquí y lo único que tengo que hacer es conectar ese vértice con todos los demás que ya están en K sub 4. A eso nos da este grafo que está aquí, que básicamente es coger este mismo grafo que tenemos aquí y le hemos añadido un vértice adicional y todas las conexiones con ese vértice. Un elemento interesante que podemos discutir es cuál es la relación entre la cantidad de vértices que tiene un grafo completo y la cantidad de aristas. Y podemos producir una tablita donde tenga n, que es la cantidad de vértices, y el número de aristas. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver en estos casos, cuando la n es 2, 3, 4, 5, 6, y en términos generales cuando la cantidad de vértices es n. El número de aristas, ¿cuánto es? Bueno, en el caso de n igual a 2, es un caso muy sencillo, hay una sola arista. En el caso de n igual a 3, hay 3 aristas. Si ustedes se fijan lo que dijimos ahorita, tú vas a añadir un vértice adicional, tienes que conectar ese vértice, además del grafo que tenías antes, tienes que conectar ese vértice con todos los demás. Así que, por ejemplo, en este caso, si yo añadiera un vértice adicional, si yo añado un vértice adicional aquí, ese vértice yo lo tengo que conectar con todas las aristas que ya estaban. Y ahí tenemos K sub 4. Así que son las aristas que estaban antes, que son 3, más las 3 conexiones que tengo que hacer con los 3 vértices anteriores. Y por lo tanto, va a ser 6. Si yo añado un vértice adicional, pues ¿cuántas aristas voy a añadir? Voy a añadir la misma cantidad de aristas que tengo como vértices ahí. Así que ahora mismo hay 6 aristas. Si yo añado un vértice adicional por acá, tengo que conectar ese vértice con todos los demás. Quiere decir que me va a añadir 1, 2, 3, 4 adicionales. Quiere decir que a la cantidad de 6 que tenía antes, le añadimos 4 y vamos a tener 10. De igual manera, si añadimos otro vértice más, pues voy a tener las aristas que tenían antes, que son 10, más las 5 vértices anteriores, y tenemos 15. Y ustedes se fijan que esto es un patrón. Se forma el patrón 1, 3, 6, 10, 15. Eso es un patrón que ustedes pueden averiguar cuál es el término enésimo, y eso es lo que tendrían que averiguar, es una de las formas para conseguir la cantidad de aristas en el caso de que haya n vértices. Eso de hecho, si reflexionan sobre esa sucesión, es una sucesión cuadrática. Y les voy a dar como tarea que busquen el enésimo término de esa sucesión cuadrática para que determinen cuántas aristas tiene un grafo completo de n vértices. Eso se los doy de asignación, no es para entregar, pero para discutirlo el martes próximo en el repaso. Entonces tenemos lo que es un subgrafo. Un subgrafo es, un grafo G1 es un subgrafo de un grafo G2, si y solo si los vértices y las aristas de G1 son subconjuntos de los vértices y las aristas respectivamente de G2. Es decir, que el subgrafo es un grafo siempre y cuando los vértices del subgrafo sean vértices del grafo y las aristas también sean aristas del grafo. Así que un ejemplo es, tenemos un grafo como este, pues un subgrafo lo que hay que hacer es coger un subconjunto de vértices y un subconjunto de las aristas, las que uno quiera. En este caso, por ejemplo, yo escogí esas que están ahí. O sea, básicamente lo que hice fue que eliminé este vértice, este vértice se fue, y se fue esta arista, y se fue esta arista. Y entonces me quedé con estos 3 vértices que están aquí conectados y este vértice solito. Porque fíjense que todos estos vértices son un subconjunto de los vértices que están acá, y estas aristas, que son 2 nada más, son un subconjunto del conjunto de las aristas de acá, y por lo tanto esto es un subgrafo. Así que es muy fácil determinar lo que es un subgrafo. Básicamente tienes que asegurarte que todos los vértices del subgrafo están en el grafo original y las aristas también. Y entonces tenemos otra definición, que es lo que es un subgrafo expandido o un subgrafo extendido. En inglés le llaman un spanning graph.
es un subgrafo que tiene la misma cantidad de vértices que el grafo original. Así que básicamente si aquí yo añadiera otro vértice, que es este de acá, que fue lo único que dejé fuera, añado ese vértice, ya esto es un grafo, un subgrafo expandido de este, porque los vértices están todos. Las aristas no tienen que estar todos, simplemente los vértices, y eso es un subgrafo expandido. Entonces tenemos lo que es un grafo bipartito. Un grafo es bipartito si solo si los vértices se pueden dividir en dos conjuntos A y B, es decir, en dos partes, por eso que se llama bipartito, porque los vértices se dividen en dos partes, A y B, tal que todas las aristas del grafo van de un vértice de A un vértice de B. O sea que no va a haber vértices de... no va a haber aristas, perdón, de vértices de A vértices de A. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, uno donde es muy sencillo determinar que es un grafo bipartito, como este que está aquí, porque básicamente tú lo que puedes hacer es ver que todos estos vértices que están en este lado forman una partición, que podemos llamarle A, y estos que están acá forman otra partición, que es B. Y si ustedes se fijan, todas las aristas que hay en el grafo van de A a B, todas. O de B a A, que es lo mismo, ¿verdad? Porque las aristas no tienen dirección. Entonces no hay ninguna arista que vaya de un vértice de aquí a un vértice de aquí, ni aquí. Eso no ocurre. Las aristas van de A a B, todas. Pues entonces eso es un grafo bipartito. En este caso fue muy fácil determinarlo porque las dos particiones ya estaban separadas físicamente. Otro ejemplo, donde no es tan fácil de visualizar, es este, que ya lo habíamos visto antes, este grafo, que tiene un ciclo sencillo, un grafo de 4 vértices con un ciclo sencillo. Ese es un grafo bipartito, aunque no lo parezca. Si tú consideras las dos particiones, serían este vértice y este vértice, forman parte de una misma partición. Y estos dos vértices de acá, este con este y este con este, forman la otra partición. Si ustedes se fijan, las aristas van de una de las particiones a la otra. De la que tiene 2 a la que tiene 1, de la que tiene 1 a la que tiene 2, de la que tiene 2 a la que tiene 1. Nunca hay una arista que va de un vértice con un checkmark a uno con un checkmark, o de 2. Así que este vértice y este forman una partición, estos dos forman una partición. Así que eso es también un grafo bipartito. Y finalmente vamos a ver lo que son árboles. Un árbol es un grafo conectado que no tiene vértices, que no tiene ciclos. Un grafo conectado es un árbol, sí y solo sí, no tiene ciclos. En un árbol solo hay un camino entre dos vértices. O sea, cada pareja de vértices va a tener un camino entre ellos porque es un grafo conectado, y además hay uno solo, porque si hubiera más de uno, eso formaría un ciclo, y en el árbol no hay ciclos. Y simplemente damos un ejemplo de un grafo donde no hay ciclos, ¿verdad? Ese grafo que tenemos ahí no hay ningún ciclo, y si ustedes se fijan, entre cada par de vértices cualquiera hay un solo camino. Eso es lo que llamamos un árbol. Los árboles los vamos a estudiar mucho, ustedes los van a ver en el curso de estructura de datos. Se van a discutir extensamente los árboles, particularmente los árboles binarios. Nosotros pues por ahora simplemente introducimos lo que es un árbol, y con eso básicamente terminamos el material. Así que básicamente hemos discutido lo que son grafos isomorfos, lo que son grafos completos, lo que son subgrafos y subgrafos expandidos, lo que son grafos bipartitos y lo que son árboles. Definiciones muy sencillas, y con eso pues terminamos el material de este capítulo.